Somos llamados a reflejar su gloria. Aleluya, gloria al Señor. De eso estaba hablando antes de irnos para el retiro. Y digo, Padre Santo, ¿por qué? Porque hay mucha gente que nos mira, hay mucha gente que está pendiente a ver cómo se comporta usted, cómo me comporto yo. Y en realidad somos llamados a eso. Yo quiero que usted esté claro en eso, amado hermano y hermana. Usted, Dios nos llamó para que reflejara la gloria de Dios a las personas que no le conocen. Amén. A eso hemos sido llamados. Y les dije, a mí me llamó la atención porque yo dije, Padre, esto yo lo dije y antes de saber lo que estaba ocurriendo por allá en Asbury y en la universidad esa. Yo les dije a ustedes y empecé así la predicación pasada y dije, lo voy a volver a decir porque se está cumpliendo lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Le dije que estábamos entrando en un tiempo de grandes maravillas y señales. Se lo dije en el culto pasado, antes del retiro, y le dije, estamos entrando en un tiempo de milagros y señales maravillosas de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la venida del Señor está cerca, porque el tiempo del Señor se acerca, la venida de Él está muy, muy cercana. Entonces les dije que este gran mover iba a estar acompañado también de gran cantidad de almas que van a venir a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios, ese es el anhelo de Dios, que mucha gente le conozca, que mucha gente se vuelva a Él, ahora en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y así como hay maldad, violencia y persecución y tantas cosas que se están dando en el mundo, a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que se está dando, su espíritu se está derramando. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y entonces ya lo vimos nosotros allá cuando estábamos en el retiro, vimos la noticia de lo que estaba pasando en la Universidad de Asbury, allá en Kentucky. Sí, cómo tuvieron que suspender las clases y pararon todas las clases, no pudieron seguir dando clases porque sencillamente en un devocional de jóvenes, miércoles, me llamó también la atención, digo yo, miércoles, aleluya, miércoles, que casi no va nadie a la iglesia, pero así miércoles también puede caer la gloria del Señor aquí, ¡amén! Aleluya. Y entonces, ¿quiénes son los que van a disfrutar eso? Los que vienen los miércoles, pues. Porque sí, allá comenzó miércoles, hicieron un devocional cortito, bueno, como siempre lo hacen, y resulta que después del devocional, entonces dice el Espíritu Santo, voy, y empezó eso a inundarse de la presencia y de la gloria del Señor, y empezó a llegar gente, atraídos por la presencia del Señor, atraídos por la gloria de Dios, a tal punto que dijeron, no podemos dar clase, suspendieron las clases. Wow, usted ve lo que pasa cuando Dios llega a un lugar. Amén. ¿Veo lo que pasa? Entonces, mire, he estado mirando y me di cuenta que ese movimiento se está dando en otros lugares, se está dando en otros países. En Texas también se está dando otro movimiento, y en Puerto Rico también escuché que se está dando. Hay un estadio que se llenó, eso así, de la nada, no, hermano, es que estamos viviendo los últimos tiempos y va a venir el avivamiento que tanto estamos esperando. Al menos eso yo lo creo, que ese avivamiento viene, que está llegando y se está moviendo por diferentes lugares del mundo. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a reflejar la gloria de Dios. Hemos sido llamados, usted y yo, a hacer esos canales, les dije, por donde la presencia de Dios, por donde la gloria de Dios transforme las vidas y los corazones. Amén. Entonces, usted así mismo tiene que ser consciente de que si está pasando eso y Dios está permitiendo ya que empiece a haber estos moveres del Espíritu tan bellos, a pesar de las cosas tristes que están pasando, a pesar de la guerra que está allá en Ucrania, que ya lleva un año, a pesar de los terremotos que están sucediendo. Usted vio que sobre Turquía y Siria cayeron unos fuertes terremotos, ¿sí o no? Que miles de personas murieron.
Y fuera de eso, después a los poquitos días volvió otra vez y volvió otra vez otro terremoto ahí. Pero ¿saben qué es lo que no dice la gente? Eso no lo dice la prensa, no lo dice la televisión, eso no lo dicen los medios de comunicación. Que 2 semanas antes del primer terremoto en Turquía y en Siria, 2 semanas antes, en la plaza pública de Turquía mataron a más de 20 pastores que estaban predicando la palabra allá. Y en la plaza públicamente los mataron a todos. Eso no lo dice. No voy a decir más nada. Yo dejo que usted analice. Pero oigan, Dios está viendo todo lo que está pasando. Amén. Dios está viendo todo lo que está pasando. A Dios no se le pasa nada. A Dios no se le pasa nada. Dios está viendo todo lo que está pasando. Pero por eso le digo, nosotros tenemos que aprovechar este mover de Dios que está entrando. Tenemos que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque es el último tiempo. Sea que usted lo crea o no lo crea, es el último tiempo. ¿Antes de qué? Es el último tiempo. ¿Antes de qué? Antes del arrebatamiento. Amén. Viene el avivamiento, donde mucha gente se va a salvar, donde mucha gente va a conocer de Dios. Y ahí, imagínese usted si necesitamos gente que nos ayude o no. Yo solamente le doy un ejemplo. Imagínese usted que aquí de un momento a otro lleguen, póngale bajito, 50 personas. Póngale bajito, 50 personas. ¿Estamos preparados? ¿Qué dicen los líderes? Amén. ¿Estamos preparados? Aleluya. Individualmente cada uno dice, sí, yo estoy preparado, pero se necesita mucha gente para poder mantener, orientar, guiar a las personas nuevas. ¿Amén o no amén? Bueno, entonces, por eso es que Dios está, como dice la canción, acelerando. Acelerando en lo sobrenatural. Amén. Dios está preparando, Dios está capacitando. ¿Por qué? Porque lo que viene es grande para la iglesia. Yo me entiendo. Lo que viene es grande para la iglesia. Pero así mismo entonces, hermanos, el enemigo también se va a oponer. El enemigo se va a oponer y el enemigo no va a querer que eso se dé. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él va a hacer todo lo posible para que las almas no lleguen. Él va a hacer todo lo posible para que se desanimen. Él va a hacer todo lo posible para que le va a poner zancadilla, le va a poner una cosa y otra. ¿Para qué? Para que la persona no camine con el Señor. Pero por eso yo quiero que usted se le meta eso en la mente y en el corazón. Yo he sido llamado a ser el reflejo de Dios, el reflejo de la gloria de Dios en mi vida. En mi vida se tiene que reflejar eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a atraer a la gente hacia Dios. Amén. Amén o no amén. Les dije entonces de cosas que nosotros tenemos que hacer, cosas que tienen que pasar en la vida suya y mía para poder ser el reflejo de Dios, para poder ser esos canales por donde la gloria de Dios, la unción y la presencia de Él puedan pasar y transformar vidas. Le dije, hay cosas que tienen que pasar. Y lo primero que vimos fue que tenía que haber una búsqueda profunda de Dios. Amén. Amén. Y eso ya lo hablamos. Tiene que haber una búsqueda profunda de Dios. ¿Para qué? Para que a través de la búsqueda de Dios, Dios le pueda revelar a usted todo lo que Él tiene para usted. Amén. Tiene que haber una búsqueda profunda. Ya no voy a hablar de eso porque ya les hablé de eso. Ahora le voy a hablar de otra cosa. Y para eso vamos a Isaías. Y vamos a leer Isaías capítulo 6 del 1 al 5. Isaías 6 del 1 al 5. Si yo le pregunto, oiga, ¿usted quiere ser ese canal por donde la unción, la gloria, la presencia de Dios pueda fluir y pasar a ayudar a esas otras personas a transformar vidas? ¿Usted quiere ser ese canal? ¿Cuántos me dicen amén? Pero con la mano levantada. Amén. Bueno, entonces
le voy a decir, yo le estoy dando como pasos de lo que usted tiene que hacer para poder ser ese canal, amén, para poder ser ese instrumento en las manos de Dios. Lo primero es que tiene que haber una vida profunda de oración, y lo segundo le voy a decir, vamos a leer primero. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hasta el 5, ahí. Mire usted lo que le pasó a Isaías, santo de Israel. Él tuvo una revelación maravillosa, gloriosa de Dios. Amén. Dios se reveló a la vida de él. Lo vio sentado ahí en el trono, y vio sus faldas, y vio los ángeles, y vio una revelación tremenda de Dios. Pero ¿sabe cuándo él vio esa revelación tremenda de Dios? En el primer versículo, póngamelo, lo dice. En el primer versículo dice, en Isaías 6:1, dice: en el año que murió el rey Usías. Y uno se pone a analizar qué cosa, ¿no? ¿Por qué no se le presentó antes? ¿Por qué no se le reveló antes? Tuvo que ser en el año en que murió el rey Usías. Hay cosas que tienen que morir en tu vida para que tengas una revelación de Dios. Y eso es clave, porque tú no puedes querer ser una persona, un instrumento en las manos de Dios, si no hay muerte. Tenemos que morir a muchas cosas para poder ver, o para poder que Dios entonces nos muestre y nos haga ver las cosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y eso no le pasó solamente a Isaías, eso le pasó a otros también de la Biblia. Entonces dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay cosas que deben morir en nosotros para poder ser esos canales de gloria. Entonces, para que hayan cosas que mueran en nosotros, o para poder ser nosotros esos canales de la gloria, de la presencia, de la unción, ¿saben que lo primero que tiene que pasar en la vida suya y mía? Tenemos que nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tenemos que morir al viejo hombre. Tenemos que morir a la vieja naturaleza. Tenemos que morir a los viejos hábitos. Tenemos que morir a las costumbres viejas. Tenemos que morir a las actitudes malas para poder nacer de nuevo. Usted sabe que cuando una persona nace de nuevo espiritualmente, ¿sí o no? No es físicamente, es espiritualmente. Y cuando Jesús dice: hoy te es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Entonces, al nacer de nuevo, estás muriendo a lo viejo. Amén. Estás muriendo a lo viejo. Y el bautismo en agua también representa eso. El bautismo en agua representa eso. Cuando la persona es introducida en el agua,
simboliza eso. Estoy muriendo a mi vieja vida y me estoy levantando a una vida nueva. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no va a poder usar una persona, no vas a poder ser un canal de su gloria, de su presencia, no vas a poder ser el reflejo de su gloria si tú no mueres a las cosas que tienes que morir. Hay unas citas importantes aquí, póngamelas rapidito porque no quiero que se me vayan sin estas citas. Estas citas están, anótelas, están en Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Dios es claro, la Biblia es clara y la Biblia me habla a mí de eso. Eso no es invento mío. Empiece con Efesios 4. Efesios 4, 22. Mire lo que dice Efesios 4, 22 en Nueva Traducción Viviente. Dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Eso lo dice Dios, lo manda en su palabra. Desháganse. ¿Qué es eso? Nosotros seguimos practicando las cosas que hacíamos cuando estábamos en el reino de las tinieblas. Amén. Y esta cita de Gálatas 2:20 es hermosa, preciosa. La escribió el apóstol Pablo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo allí. Lo que dice el apóstol Pablo: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, ¿sí? Sino que vive Cristo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo. Ya no vivo yo. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo. O sea, ya usted no se manda usted. ¿Cuánto dice la mente? En usted ya no manda usted. En usted ya no manda su voluntad. Ya usted no hace lo que le da la gana. Ya usted no hace lo que usted quiera. Ya usted no hace su voluntad. Ya usted no hace lo que usted piensa. Es que yo creo, es que yo pienso. No, ya usted no hace nada de eso. No, si en verdad usted es de Cristo, si en verdad usted se convirtió, si en verdad usted es un reflejo del Señor, ya no vive usted. Ya el que vive en usted es Cristo y el que manda en usted es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Déselo al Señor. Déselo al Señor, déselo al Señor. Entonces, en ese año que murió el rey Usías fue cuando Isaías vio la gloria de Dios, fue cuando tuvo la revelación maravillosa de Dios. Y por eso es que Dios permite muchas veces en tu vida, quita, corta relaciones, quita amistades, quita cosas que a ti no te agradan, o que te agradan a ti y que no le agradan al Señor. Dios va cortando, Dios va quitando. ¿Por qué? Porque ya le pertenecemos a Él. Así que yo quiero que usted entienda en esta mañana que Dios va a hacer ese proceso en su vida, en la vida de algunos. Dios va a hacer ese proceso. Dios tiene que quitar personas muchas veces que estorban. ¿Para qué? Para que tú te metas más con el Señor. Dios corta amistades, Dios corta relaciones que sabe que te quitan el tiempo que Él quiere que tú tengas con Él para Él poderte revelar las cosas que Él tiene para ti. Amén. ¿En qué momento cree usted que fue que Josué vio la gloria de Dios y se le reveló Dios a Josué? Estudie la Biblia. Cuando usted estudia la Biblia se da cuenta que, mire, Josué caminó 40 años con Moisés y estuvo, dice la Biblia que no se separaba del altar, siempre estaba ahí caminando con Moisés, siempre estaba Josué. 40 años caminando ahí, sirviendo. Pero ¿sabe cuándo fue que se le reveló Dios a Josué? ¿Sabe cuándo se le reveló Dios a Josué? Cuando ya Moisés había muerto. ¿Vio? Después de que murió Moisés, entonces fue que Dios le habló a Josué
Y en Josué 1:1 le dice, entonces habló en el año en cuando murió Moisés, entonces Dios le habló a Josué. Y en el capítulo 5 usted va a encontrar una parte donde el ángel de Jehová se le revela a Josué, le habla, le da estrategias y bueno, pero ahí fue que Josué vio la manifestación de Dios. ¿Cuándo? Cuando se murió, cuando ya se había muerto Moisés. Así que puede que usted esté pasando un momento ahora de soledad, no sé, familiar, ministerial, pero le voy a decir algo. Si usted está pasando un momento así como de soledad, sea en su casa, sea ministerialmente, sea familiarmente, no se entristezca. Tiene que estar en alerta a lo que Dios quiere decirle y hablarle a usted. Amén. Porque Dios aprovecha esos momentos. Dios aprovecha esos momentos en que nosotros muchas veces nos sentimos solos. ¿Para qué? Para Él acercarse a nosotros. Amén. ¿Por qué, hermano? Los ojos de las personas no pueden estar puestas en los líderes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque mire, Josué caminó con Moisés 40 años y estuvo ahí fiel. Pero después de que murió Moisés, ¿qué tuvo que hacer Josué? ¿Seguir para adelante? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es que la mirada de nosotros no puede estar puesta en las personas. La mirada suya y mía no puede estar puesta ni en el líder, no puede estar puesta ni en el pastor, ni en la pastora, no. La mirada de nosotros no puede estar puesta ni en un gobernante, ni en una persona así afuera del mundo que influencia. No, la mirada de nosotros no puede estar puesta en nadie así. La mirada del cristiano tiene que estar puesta en Jesús. Déselo al Señor, déselo al Señor. Nosotros no podemos tener la mirada puesta ni en el esposo, ni en la esposa, ni el esposo en la esposa, ni la esposa en el esposo, ni en los hijos, en nada. La mirada de nosotros tiene que estar puesta en Dios, no más. ¿Cuándo fue que Dios se le reveló a Moisés? ¿Sabe cuándo fue que Dios se le reveló a Moisés? Estúdielo, escudriñelo en la casa. Cuando usted lee Éxodo y se da cuenta, cuando dice que estaba Moisés pastoreando las ovejas de su suegro Jetro por el desierto, cuando de repente él vio la zarza esa. Y usted con esa lectura solamente, oiga, con ese poquitico solamente se da cuenta de muchas cosas. Estaba en el desierto Moisés, ¿sí o no? Estaba en el desierto. Dice que estaba pastoreando ovejas, o sea que estaba, dice cuál era el trabajo que tenía en ese momento. Estaba pastoreando ovejas. Y también dice que las ovejas no eran de él, ¿sí o no? Porque dice de su suegro Jetro. Quiere decir que también ya se habían casado. Miren toda la información que sacamos ahí en ese momentito. Dice, y él estaba en ese momento pastoreando las ovejas de su suegro y estaba en el desierto. Cuando usted se va y estudia, se da cuenta que ya habían pasado 40 años ahí en el desierto. Y también se da cuenta que cuando salió de Egipto y huyó para el desierto tenían 40. Entonces ya habían pasado 40 mientras se levantó y estuvo en Egipto, ¿no? Y ahí, en esos 40 años en Egipto, él tuvo una formación, ¿sí o no? Ahí, los que son maestros, él tuvo una formación ahí. En esos 40 años que él estuvo allá, él tuvo una formación, porque a él lo estaban formando para que él fuera el sucesor de Faraón, ¿sí o no? Así que yo me imagino que la formación que él tuvo fue una formación bien tremenda, instruido, poder, tenía muchas cosas, mucha preparación, y después Dios lo saca de ahí. Bueno, cuando él asesina a ese hebreo, él tiene que salir huyendo y se va, y Dios lo saca ahí y lo mete 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque allá tenía que morir todo lo que había aprendido allá. ¿Sí o no? Allá en
ese desierto tenía que desaprender todo lo que había aprendido allá. Aquí ya estaba entonces preparado. Aquí ya estaba preparado. Cuando Dios se le revela a Moisés. ¿Sabe por qué se le reveló Dios? ¿Sabe por qué se le reveló Dios a Moisés? Ya habían pasado 40 años. Entonces, ¿cuántos años tenía Moisés? ¿Ah? ¿Ah? Ustedes tienen hambre. Hablen con ganas. ¿Cuántos años tenía? Ya tenía 80. Ah, ya la vida. Imagínense usted. Estaba viejo. Yo creo que ya Moisés estaba diciendo, bueno, aquí yo ya pastorearé estas ovejitas y me moriré. No sé qué estaba pensando Moisés, pero ya estaba viejo, 80 años, hermano, y a los 80 años es que viene Dios y le habla y se le revela. Pero espere, ¿sabe cuándo fue que Dios se le reveló? Cuando ya había muerto el Moisés de Egipto. Ahora sí, déselo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas cosas internas en ti que tienen que morir. ¿Para qué? Para que Dios te pueda usar. ¿Cómo qué? Pastora, ¿cómo qué? ¿Qué cosas tienen que morir en mí? Yo estoy bien así, yo me evalúo y me veo bien así. Ah, no. Pero Dios no, Dios ve hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Amén. Mire usted cuántos años tuvo que tratar con Moisés en el desierto para podérsele revelar. Usted sabe qué estaba pasando ahí en ese desierto. Dios lo estaba ¿qué? Preparando, ¿sí o no? Porque cuando Dios le habló a él y se le reveló, entonces fue que Moisés tuvo trabajo, ¿sí o no? Entonces fue que comenzó el liderazgo de Moisés. ¡Wow! Cuando él pensó que ya pronto se moría, pienso yo, entonces fue que comenzó el ministerio de Moisés. Pero ¿qué pasó? Es que hay muchas cosas que Dios tiene que matar en nosotros para podernos usar. Como por ejemplo, la soberbia. Dios tiene que quitar la soberbia, porque Dios no puede usar a una persona soberbia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted sabe todo el poder que tenía Moisés cuando salió de Egipto. Moisés tenía poder cuando salió de allá, porque él había sido levantado allá con todos los meromeros, como dicen por ahí. Amén. Así que tenía poder. Entonces imagínense que Dios vaya a usar en su reino una persona pero con esa clase de poder. No, el poder que nosotros tenemos que tener es un poder pero muy humilde. ¿Sí o no? Amén o no amén. Bueno, entonces Dios tiene que trabajar con muchas cosas en la vida de nosotros, como la soberbia, como la rebeldía, como la desobediencia, como el ego, como el orgullo, como la vanidad. Todo eso tiene que morir en nosotros para que Dios nos pueda levantar, para que podamos ser reflejo de su gloria. Tenemos que ser personas humildes, tenemos que ser personas sencillas. Dice la Biblia que Moisés se convirtió en el hombre más manso, wow, de la tierra. ¿Usted entiende eso, hermano? Y que se convirtió en el hombre más manso. Imagínese usted, manso. ¿Usted sabe lo que es manso? Manso. Manso, calmado. Amén. Pero no actuó así cuando mató al hebreo. No era manso. ¿Sí o no? No, él no era manso. Aleluya. Santo de Dios. Mire usted. ¿Ah? Cuando mató al egipcio. Así, él mató al egipcio. Y por eso tuvo que salir huyendo. Ahí no era manso. Era bien agresivo. Bueno, mire usted, hermano, todo lo que Dios tiene que hacer. Dios tiene que tratarnos, Dios tiene que tratarnos. Dios tiene que hacer muchas cosas en la vida suya y mía para que nosotros podamos ser el reflejo de Dios. Dios tiene que trabajar mucho con nosotros. Usted y yo tenemos que ser pasados por procesos. Diga, tengo que ser pasado por procesos. Dígalo. Tengo que ser pasado por procesos. Pero yo lo voy a pasar. Con la ayuda de Dios. Amén. Mi esposo fue tratado duro por el Señor, muy duro.
en el área del orgullo. En el área del orgullo. Y Dios tuvo que trabajar mucho en él. Y uno veía los procesos. Dios mío. Y eran así como restregando, como cuando tú restregas algo. Así eran los procesos por los que él tuvo que pasar. Dios puliendo y quitando el orgullo de su vida. ¿Por qué? Porque bueno, había sido orgulloso. A través de un carro le hablaba mucho. Usted sabe que Dios nos habla a través de cualquier cosa. ¿Sí o no? Pues sí, le habló a Balaam a través de un burro. Dios habla y usa cualquier cosa para hablarnos. A través de un carro que tenía le habló grande, mucho. Lo dejaba varado. Cuando salía a vender el carro se le chuzaban las llantas, se le chuzaban no una, sino las 2 llantas. Pero sabe, quedaba ahí cerquita de un taller. Como quien dice, te voy a dejar que se te chusen las llantas, pero aquí está el taller. Ahí te la arreglan. Pero era tratando el carácter, tratando la ira, tratando el orgullo. Un día iba en el carrito ese chiquito. Él vendía ropa en los campos. Y de la nada, una piedra grandota salió y le quebró el vidrio delantero. Imagínense, de la nada él iba manejando y cuando una piedra ¡pum! Y le quebró el vidrio delantero. Y no tenía para comprar el vidrio delantero. ¿Y cómo le parece que le puso un plástico al carro ese? Le puso un plástico. Con ese plástico anduvo como 5 años. Con ese plástico anduvo en ese carro como 5 años. Oigan, miren el Señor cómo trata con nosotros, hermano. ¿Cómo trata? Oiga, es que el trato de Dios no es de un día ni de 2, hermano. Si usted está pasando por tratos del Señor, acéptelo. Amén. No pelee con Dios porque va a ser peor. Amén. Amén. Y si usted no entiende el trato, pues es peor. Porque entonces más tiempo va a estar ahí en el desierto, en el proceso, o dando vueltas. Amén. Entonces, a través de eso, con ese carro, él le hablaba y entendía clarito. ¿Por qué? Porque Dios usa lo que sea para tratarnos, para moldearnos, para formarnos, pero que tenemos que pasar procesos. Amén. Cuando yo quedé en el embarazo de Manuel, estábamos bien mal económicamente, mal. Y le pedí al Señor que me diera le dije, Señor, me hacen falta unos vestiditos fresquitos, porque me da mucho calor. Eso fue lo que le dije al Señor. Hermano, no pasaron 2 semanas. A las 2 semanas, antes de las 2 semanas, me llegó una hermana con una bolsa y me dice la hermana, ay, mira que yo sentí traerte este regalito. Y yo dije, sí, ok, gracias. No le dije nada, sino que me fui en la casa, lo miré. ¿Y sabe qué era? ¿Qué cree que era? Los vestiditos que yo le había pedido al Señor. Eran 3 vestiditos, porque ella había salido de embarazo. Y bueno, pero yo no le dije nada a ella. Yo se lo dije fue a él, punto. Entonces, y ella sintió eso y me lo llevó. Cuando yo le mostré a Darío los 3 vestiditos, qué enojada se pegó. Usted recibiendo cosas de segunda, ¿cómo se le ocurre recibir? No me reciba más nada de segunda. No me reciba más nada de segunda. Yo, Padre Santo, yo me los puse, claro que sí, porque yo los necesitaba. Pues le voy a cortar el testimonio. Todo lo que recibí fue de segunda. Y Dios no lo dejó a él poner nada, solamente un paquete de pañales. Eso fue lo que él puso para Emanuel. Ya, todo lo demás me lo dieron. Mi mamá vino también y me trajo unas cositas y a él lo frenó aquí. Y no me pudo dar nada. Me regalaron una cuna para Emanuel. Me regalaron. ¿Está entendiendo los tratos de Dios? Me regalaron una cuna para Emanuel. ¿Y sabe cuánto tiempo estuvimos con esa cuna? Emanuel fue durmiendo ahí hasta los 6 años, que ya no le cabían los pies, y lo sacaron. Mamá, ya no me caben los pies, tiene que cambiarme la cuna.
ahí por la curva. Tratos de Dios. Dios tiene que morir, matar muchas cosas en nosotros para que nosotros podamos pararnos hoy aquí en día y decirle, hermano, es así, así, así. Amén. Amén. Ese va el Señor. Voy a terminar con esto. Vean. En un tiempo nosotros tuvimos un almacén acá, ahí en la central, recién llegada. Tenía como un año nada más de haber llegado de Colombia. Y teníamos un almacén. Y yo lo trabajaba ahí con otra hermana de otra iglesia. Otra hermana. Esa hermana se había ido ya. Y yo estaba sola. Ahí en el almacén. Estaba sola ese día. Y yo me sentía muy sola. En ese momento me sentía muy sola porque estaba recién llegada todavía. Y bueno, me sentía muy sola. Y cuando más sola me sentía, Dios se reveló a mí. Ese día, en ese almacén, eran las 12 del día. Usted sabe que en un almacén a cualquier momento entra gente, ¿sí o no? Pero Dios tomó el control allí. Dios tomó el control allí, en ese momento. Y yo me empecé a sentir como en una burbuja. Yo me sentía en una burbuja grande. Yo me sentía ahí. Y yo empecé a llorar y a llorar. Y yo escuchaba la voz de Dios. Y Dios empezó a decirme, a revelarme unos sueños que yo había tenido y a decirme todo lo que significaban esos sueños. Y empezó a hablar conmigo y empezó a decirme todos los planes que tenía conmigo. Y yo no paraba de llorar. Y me dijo, entre todo lo que me dijo, a mí me ha placido que tú seas mi profeta. Y todo lo que yo ponga en tus labios, tú lo vas a decir. Entre todas las cosas que me dijo eso. Me reveló cuáles eran sus planes conmigo. Hermanos, pasé más de media hora en eso. Ahí hablando con el Señor en una revelación tan bella. No entró absolutamente nadie. Porque Dios tomó el control. Aleluya, póngase de pie. Hermano, tiene que morir muchas cosas en la vida suya y mía. ¿Para qué? Para que Dios nos pueda usar, para que podamos ser el reflejo de su gloria, para que podamos ser canales por donde la presencia de Dios, por donde la gloria de Dios, por donde su presencia pueda fluir a través de nosotros hacia otras personas. Que nosotros podamos ser las herramientas con las cuales mucha gente pueda ser transformada, pero para eso tenemos que morir a muchas cosas. Amén. Así que la pregunta mía en esta mañana o en esta tarde ya es: ¿usted sabe a qué cosas tiene que morir? Dios te está preguntando hoy eso. Usted dice, ay, yo quiero buscar al Señor, yo quiero servirle, yo quiero ser de bendición. Amén. Dios no te dice que no. Pero Dios sí te dice a qué tienes que morir. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a pasar acá. Si usted dice, yo tengo que morir a lo que sea, usted no me lo va a decir a mí. Vamos a venir acá y vamos a hablar con Él y vamos a decirle, Señor, ayúdame, porque yo he entendido que tengo que morir a muchas cosas. Y mire, Dios quiere ganar mucha gente a través de cada uno de ustedes. Amén. Dios quiere hacer eso. Dios quiere hacer eso, hermano. Dios quiere que a través de nosotros mucha gente sea salva, se acerque a Él, le conozca. Dios quiere revelarte los planes, revelarte lo que Él tiene para cada uno.
lo que Él tiene para ti. Él quiere revelártelo, pero ¿sabe cuándo lo va a hacer? Cuando muera lo que tiene que morir en ti. Miren, para mí no era fácil en ese momento. Lo que estaba viviendo. Porque nosotros nos vinimos de Colombia, o los planes de nosotros eran una nueva vida aquí, una mejor vida acá. Pero en los planes de nosotros no estaba nunca, o sea, nosotros nunca pensamos que nosotros íbamos a ser siervos del Señor aquí. Amén. Amén. O sea, eso no estaba en los planes de nosotros, en los planes. Entonces, no entender uno el proceso, no entender uno lo que está pasando, no entender lo que está viviendo, es duro, es duro. Y cuando ya estaba yo acá y llevaba ese corto tiempo aquí, pero yo ya estaba entendiendo una cosa, que Dios nos había sacado del país, así como sacó a Abraham, que lo sacó de su tierra, que lo sacó de su familia y de su parentela, así. Entonces yo ya estaba entendiendo eso. ¡Wow! Yo ya me estaba dando cuenta de todo lo que yo había dejado. Yo ya me estaba dando cuenta de todo lo que había dejado, que incluso nos vinimos solamente con la ropa. Ya, aquí a nosotros nos tocó comenzar de cero, aquí, con la ropita y ya, no más. Entonces yo ya estaba entendiendo eso. ¡Wow! Dios nos sacó de allá. Dejé mi familia, que nunca me había separado de mi familia. Dejé lo que más ama uno, que es la familia. Lo dejé. Ahora dejé mi país, dejé mi tierra, dejé todo. Y en ese momento eso era lo que estaba pasando. Ya había dejado eso. Ya estaba en otro país. Ya me estaba dando cuenta de lo que había pasado. Así que, Padre, y en ese momento, entonces Dios viene y se revela. Y me dice, esto es así, 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 así. Aleluya. Hermanos, y esas cosas, o sea, yo digo, mire, yo le digo a usted con mi corazón en la mano, que usted buscara eso, una revelación de Dios en su vida, acerca de lo que Dios tiene para usted. Es lo máximo. ¿Por qué es lo máximo? Porque ya con esa revelación de Dios en su vida, usted está dispuesto a lo que sea. Porque yo creo que cada uno quiere cumplir el plan y el propósito de Dios. Amén, mamá. Yo creo que cada uno quiere cumplir el plan y el propósito de Dios. Pero es más fácil cumplirlo, aunque no sea fácil, pero es más fácil cumplirlo cuando ya usted sabe, cuando ya Dios le ha revelado, cuando ya Dios le dice, esto es así y así y así. Amén. Entonces ahí ya usted, aunque sea difícil, ¿usted qué dice? Yo lo hago. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido, mi anhelo más grande es que los hermanos tengan una revelación del plan tuyo para ellos. Eso sería lo más grande, que tú puedas hablarle a cada uno de ellos y que tú puedas decirle, esto es lo que tengo para ti, esto es lo que yo quiero que hagas. Eso es lo más grande, porque sé que cada uno quiere hacer tu voluntad, pero ayúdanos a morir a lo que tienen que morir. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, dice, cada día muero. Analice eso. Analice eso. Lo que él decía, cada día muero. Wow. Porque de verdad usted cada día tiene que morir a algo, hermano. Cada día usted tiene que morir a algo.
morir a un enojo, morir a una pelea, morir a una ofensa, a algo que le hagan. Y si usted quiere ser un reflejo de Dios, usted tiene que morir a eso. Porque si usted pues no muere, va a estar peleando todos los días, va a estar respondiendo, va a estar con el viejo hombre o la vieja mujer levantada. Entonces, si usted no muere, ¿cómo Dios va a hacer una obra en usted? ¿Me está entendiendo? Si no muere, entonces ¿cómo Dios va a usarlo? ¿Cómo va usted a ser el reflejo de Dios? No puede ser. Sencillamente no puede ser. Entonces es mejor decirle: Señor, ayúdame a morir cada día. Ayúdame a morir cada día. Porque cada día, por ejemplo, los jóvenes, cada día enfrentan el mundo. Cuando se levantan, salen a la calle, se relacionan con sus amistades, se relacionan con la gente de la universidad, se relacionan con la gente aún con su familia y sus amistades. Y cada día van a pasar cosas en la vida de ustedes que si ustedes no mueren, entonces van a andar mal con Dios. Por eso Pablo decía: cada día